Qué alegría me da tener un estudio más con cada uno de ustedes, y es que percibo que somos ya una comunidad que se encuentra estudiando la escritura, que se encuentra con el deseo de profundizar un poquito más, y esto es lo que a lo largo de los años Dios ha puesto precisamente en nuestros corazones. Le doy la más cordial bienvenida, a la vez que le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, o le invito a darle me gusta a este video si le edifica. También quisiera recordar que en nuestras redes sociales compartimos asuntos muy importantes, publicaciones que pueden edificar su vida, así que síganos por favor en visiondefemisco.com, Facebook, Instagram o Twitter. Vamos a empezar entonces, y en este caso nos toca la porción que se llama Bear. Bear quiere decir en la montaña, y yo quisiera que pudiéramos em, vamos, que pudiéramos enfocarnos en que la porción comprende desde el capítulo 25, versículo 1 hasta el 26, 2. Pero este año yo quiero introducirlo de dos formas, y es que por ser un año común y normal, hay porciones que se leen dos porciones por semana. Este es uno de esos casos. También tocaría leer la porción de Bejucotai, que empezaría en el 26.3 y llegaría hasta el final del capítulo 27, con lo cual también estaríamos terminando el libro. La segunda cosa que quiero hacer o decir para introducir el tema de hoy es que el año pasado, cuando conversábamos de esta porción, hablábamos de la confianza. Recordar que la palabra confianza en hebreo es la palabra bitajón, porque Dios pedía que se hiciera un cese a la tierra, y en ese sentir, en ese ánimo es que vamos a profundizar nosotros un poquito para experimentar un crecimiento en nuestra confianza en Dios y cómo eso se traslada o se traduce a nuestros días. Vamos a empezar entonces con Vayikra, que es el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 1, y leemos así. Entonces el Señor, este es el Yud Hei Vav Hei, habló a Moisés en el monte de Sinai. Por eso se llama esta porción Behar, en el monte de... Versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel, es decir, a los herederos, y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, cesará la tierra Shabbat, es decir, cese para el Señor. Se le coloqué entre paréntesis. Y yo quisiera hacer un comentario que, aunque no es trascendental, sí es importante, porque la palabra Shabbat, que muchos piensan que significa descanso, no significa descanso como tal, sino más bien es un cese de actividades que tendrían que ver con producir un alimento o una ganancia para nosotros. Pero esto también implica que no es que no hagamos nada, sino que tenemos que dedicarnos a hacer actividades que tienen que ver en nuestra relación con Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Esto es cierto para el día del cese, como para la instrucción de la tierra. Y ya veremos más adelante cuál es la aplicación de esto, pero sigamos con la lectura para ir profundizando un poquito. Versículo 3, 25:3 dice, 6 años sembrarás la tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus productos. Versículo 4, pero el séptimo año habrá para la tierra un Shabbat Shabbatón, es decir, un cese demasiado especial, un cese cesón, por decirlo en palabras castellanizadas. Y luego dice, un cese para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás, es decir, vendimiarás tu viña. ¿Y qué quiere decir esto precisamente? Bueno, ampliamos un poquito. La palabra Shabbatón es una exageración de la palabra Shabbat. Dios quería una tierra, un espacio, un tiempo para que el hombre, en lugar de enfocarse en el trabajo para comer, se enfocara en él. Por eso dice que el cese es para el Señor. Ahora, este mandamiento le daba sentido a la figura del diezmo en Israel. Y me explico.
Siendo que la economía israelita o de los hijos de Israel estaba organizada desde la agricultura y desde la ganadería, entonces Dios había ordenado que los israelitas tuvieran ciertos ciclos. En primer lugar, había ordenado que se llevaran todos los diezmos, esto es, el 10% del incremento de todas las cosas, a un lugar específico. Esto era cierto si tomamos en cuenta que cada 7 años la tierra tenía que descansar, entonces la forma como se cumplía en Israel era que el primer y el segundo año ellos llevaban su diezmo al lugar donde Dios hubiera escogido. Últimamente sabemos que esto ocurrió en Jerusalén, pero hubo otras ciudades, Silo, que, por ejemplo, que el campamento de Dios estuvo antes de llegar a Jerusalén. Y entonces lo que hacían era que el primero y el segundo año los llevaban allí, pero el tercer año había un mandamiento que decía que había que hacer esto sin llevarlo a Jerusalén, sino que se sacaba en sus casas y entonces se colocaba afuera de las casas para que los levitas locales y los pobres locales también pudieran compartir. Y entonces ya tenemos un ciclo de 3 años, pero luego vemos que ese ciclo se repetía otra vez, es decir, el cuarto y quinto nuevamente se va el diezmo a Jerusalén y el sexto año se hacía el descanso, se hacía, perdón, el diezmo local, por lo cual en el año séptimo la tierra descansaba. Y aquí es donde nosotros vemos que el diezmo, que lo hemos enseñado en otra porción, empieza a cobrar un sentido de cómo se lo vio y cómo se lo manejó en la escritura. Y por eso para mí era muy importante explicarlo, porque el séptimo año que Dios pedía un Shabbat, Shabbatón, un cese completo, un cese muy grande de toda la tierra, ese séptimo entonces le daba razón a todo el trabajo. ¿Y qué implica esto del séptimo año, perdón? Bueno, empieza a implicar para nosotros que Dios en primer lugar prohibía que se sembrara y prohibía, perdón, que se podara en el sentido de volver más productivo. Pero ellos sí podrían el séptimo año salir y comer de lo que saliera de la tierra. La idea era dedicarse a Dios y que la tierra iba a dar su fruto de alguna forma como lo había hecho sin la intervención humana. Y esto es muy importante, pero para seguir viendo la importancia, continuamos con la lectura. Versículo 5. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, dice, y no recogerás las uvas de tus sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo. Y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento. ¿A quiénes? Ya veamos. A ti, en primer lugar, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, al extranjero, a los que residen contigo. Verso 7, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas le servirán de alimento. Entonces llegaba el momento en donde se acababa la cosecha del sexto año y a partir de ahí no podía haber una cosecha organizada como tal, sino que los israelitas tenían el mandamiento de Dios de salir a la tierra y si veían algún fruto, uva o lo que fuera, cualquier fruto, ellos pues podían tomar de él. ¿Qué significa esto entonces? Porque ya hemos hablado de que esto tiene que ver con la intención de Dios de proveer. ¿Qué significa? Y la respuesta es muy profunda, pero muy sencilla a la vez. La respuesta tiene que ver con Dios, con que todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Y no es el trabajo que nosotros le pongamos a la tierra o que ellos le ponían a la tierra o a la actividad física a la cual nosotros nos dediquemos, sino es una dádiva de Dios. Por más que el hombre haga esfuerzo alguno, el crecimiento, los resultados, los autoriza Dios, los provoca Dios. Él es el que incluso toma para las bestias, incluso toma para los animales, para los insectos, en fin, para toda su creación, a la cual le dio un ciclo perfecto y ella, si el hombre no sembrara ni segara la tierra de todas formas, no moriría, tendrían que comer.
porque Dios es el encargado de darnos la provisión. Y esto es algo que tenemos que conectar. Eso no nos exime de trabajar, pero sí debiéramos de conectar que es la función divina de Dios la de prosperarnos, la de alimentarnos, perdón. No es la tierra la que nos alimenta, no es tu negocio, es Dios el que lo hace. Y vemos que en la escritura eso se dio algunas veces, pero luego cuando Israel es llevado cautivo y luego Judá es llevado cautiva y la tierra deja de ser de ellos y pasa a ser de otros imperios, no encontraremos este evento ya más, sino que veremos que es como una instrucción que también tiene que ver con el mundo por venir, con la Nueva Jerusalén. Hoy en día no vivimos en comunidades que se dirijan por la escritura y no se trata de llevar un presidente creyente o lo que sea para que lo haga, porque esa función no la hará sino el Mesías hasta que Él regrese. Esto es muy importante decirlo. No quiero restar la importancia de tener hombres justos y probos y hombres honestos, por supuesto, y lo digo en un momento en donde en nuestro país estamos viendo, viviendo elecciones, pero lo que sí quiero decir es que instaurar el reino y la palabra de Dios como está escrito y como está prometido es una función mesiánica, es una función de Jesús. Pero como no podemos vivir de esa forma, eso no quiere decir que no lo sepamos. Al contrario, debemos de aprender que este mandamiento está aquí para enseñarnos a depender de Dios para nuestro sustento. Y eso, por supuesto, incluye aquellos mandamientos que sí podemos hacer, como el diezmo, el descanso para hacer la voluntad de Dios. Y en la Nueva Jerusalén, Él ya nos enseñará, cuando regrese, cómo es que esto se llevará. Pero no podemos pensar en que esto no tiene algo que ver con nosotros, porque estaríamos menospreciando la forma de Dios de conducir un evento futuro, como lo es su venida. En medio de esta instrucción de la tierra, del cese cada 7 años, luego Dios hace algo que sorprende aún más, pero que, dicho sea de paso, nos explica la perspectiva económica de Dios. Hoy prácticamente tenemos tres modelos económicos que las naciones siguen: un capitalismo, un socialismo y una mezcla de ambos. Bueno, realmente no podemos decir que haya un puro capitalismo o un puro socialismo, sino más que nada depende de la nación, es probablemente una mezcla de lo que usted vea, pero este mandamiento está aquí para mostrarnos más o menos cómo era que Dios lo percibía, cómo era que Dios percibía la economía desde la perspectiva de Dios. Y en la medida en que nos adentremos y estudiemos esto, vamos a ver la cosmovisión de Dios con respecto del modelo político, que dicho sea de paso, no cabe ninguno dentro de ninguno de los que he mencionado. Leamos ahora la instrucción que él da y para ello tomamos la lectura desde el versículo 8. Dice así: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Versículo 9. Harás sonar el shofar, es decir, el cuerno del carnero, el sonido de la trúa. El sonido de la trúa más o menos es un sonido intermitente que va pa, 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 7 veces. Y esto lo harás el 10.º día del 7.º mes. En el día de las reconciliaciones sonarán el shofar, cuerno por toda la tierra de ustedes. Es decir, que el día de Yom Kippur del año número 50, a partir del primer ciclo, eh, se haría todo un evento, y por eso es que nosotros vemos que los años se empiezan a contar a partir del 7.º mes y no del primer mes, como si se cuentan las citas del Señor. El año legal pues no empieza en marzo, abril, sino empieza en septiembre, octubre, en el 7.º mes,
mientras que el año espiritual con respecto a las citas de Dios sí que empieza en abril. Eso es un poquito complicado y difícil de explicar. Sin embargo, en la Biblia sí vemos 4 cabezas de años. Vemos también un par de años más, algo que en nuestra cultura es bastante difícil de entender. Y esto se llevaba a cabo el conteo hasta el día 10º, incluso del año 50, y se hacía una función especial, y entonces el sumo sacerdote tendría que proclamar que ese año era 50. Y bueno, sigamos la lectura. Dice el versículo 10. Así, consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Interesante postura. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán, versículo 11, el 50º año como año de jubileo, Yobel en hebreo. No sembrarán, no segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán, perdón, no, ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, muy al estilo del 7º año. Van a nada más no hacer eh, una vendimia organizada, sino básicamente ir a cortar los frutos de un día, el día que estén ahí. Versículo 12. Porque es Yobel, es decir, jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo comerán. En hebreo, como he mencionado, esta palabra Yobel es muy interesante, mientras que el cese del 7º año se dice Shemitah. Shemitah es el cese del 7º año, Yobel es el año 50. Entonces, ¿qué pasaba? Ocurría que el año sexto del último ciclo, que se contaba, porque dice que hay que contarse 7 ciclos de 7, sería el año 49. Luego, el año 50 no habría trabajo y no habría siembra sino hasta el año 1. Es decir, que pasarían 3 años sin sembrar ni cosechar, o por lo menos hasta el tercer año, pero ya con 3 años vencidos, ellos estarían comiendo. O sea que el año fue trabajado por última vez, o la tierra, perdón, fue trabajada por última vez desde el año 48 y ahora la empezarían a trabajar hasta el año 45. Esto llama mucho la atención y por supuesto que tiene que ver con la confianza en Dios. Por supuesto que tiene que ver cuán dispuestos estamos nosotros a cumplir sus mandamientos, pero no solo se refiere a los mandamientos económicos, sino se refiere a todos los demás procedimientos que Dios nos ha dado para tener éxito aquí en la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que volvían a su posesión y de qué está pasando? Es algo que vamos a contestar un poquito después, porque tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con los israelitas regresando o tomando la conquista. Pero antes de ello, leemos el versículo 18. Dice, harán mis estatutos, Jukot le puse yo entre paréntesis, y guardarán mis procedimientos, Mishpatim también entre paréntesis, para ejecutarlos y habitarán seguros en la tierra. Esa palabra habitarán seguros es la palabra que enseñábamos el año pasado, la palabra bitajón, confiados, seguros, y es el resultado no de un ejercicio mental de convencernos de que todo va a estar bien, porque no es lo que Dios está pidiendo, como si lo hacen, se predica mucho, ¿verdad? Si usted se convence a usted mismo y hace un ejercicio mental de que todo va a estar bien, confiéselo, sea positivo, al final del día eso le va a producir confianza, pero no es ese el sentido de la palabra bitajón. Al contrario, el sentido de la palabra bitajón viene de saber, viene de conocer, viene de practicar. La seguridad en Dios es el resultado de la práctica. ¿Y práctica de qué? Lo comento en un momento, pero quiero darle una analogía de cómo podemos acercarnos a Dios. Imagínese usted que usted está en una piscina y que afuera de esa piscina está alguno de sus hijos o hijas.
y que usted está adentro de la piscina, alberca, creo que le llaman en México, y usted le extiende sus brazos a su hijo y le dice, hijo, hija, lánzate, yo te voy a tomar, no, el agua no te va a hacer daño y es normalmente los humanos no somos tan atrevidos, aunque sí hay unos que lo son, pero imagínese usted que su hijo no quiere y usted trata de convencerlo hasta que finalmente el niño o la niña se lanzan. Si la primera vez usted hace una broma y no los toma porque se sabe que no hay peligro en que se hundan un poquito y traen un poquito de agua, difícilmente el niño va a querer probar esta experiencia de nuevo. Sin embargo, si usted lo toma en sus manos y le hace ver que lo acompañó, le cumple su palabra, usted entonces va a ver que si usted le dice a su hijo, sal y vuélvelo a hacer y poco a poco, él va a ir agarrando práctica en que usted lo va a ir tomando, que usted lo va a ir recibiendo. A él le va a dar confianza este movimiento. Similarmente, la vida con Dios es así. La escritura, la palabra del Señor, la Torá del Señor, tiene dos grandes asuntos, como lo hemos visto, como lo hemos enseñado y como la Biblia enseña. El primero de los grandes asuntos tiene que ver con la palabra Jukot. Y el Jukot tiene que ver con los estatutos, perdón, que no cambian y por lo tanto lo levantamos al nivel del testamento o de pacto, como dicen. No mucho vamos a usar la palabra pacto en función de Dios porque pensamos que podemos agregarle valor a Dios. Ese no es el punto, sino el testamento que Dios nos ha dado y que específicamente tiene que ver con sus promesas. Eso es uno de los grandes asuntos de la Torá. El yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, yo vendré, yo los salvaré. En fin, la escritura contiene muchísimos hukim, cosas que no van a cambiar porque Dios se va a asegurar de cumplirlas. La segunda cosa que la escritura tiene, la Torá, son los procedimientos. Y los procedimientos se conocen como ordenanzas, creo yo, algunos, o juicios también se les llaman la traducción, pero realmente es la defensa del proceso, del debido proceso, es la defensa de la justicia divina, el deber ser, por llamarlo de alguna manera. Y son procesos, son acciones que Dios comparte con nosotros y que al practicarlos desarrollamos una competencia, una habilidad en Dios. Cuando nosotros unimos estas dos cosas y empezamos a caminar en Dios, es como el niño ese que está a la orilla de la piscina, que tiene un conocimiento, que ve a su padre o a su madre y tiene esa confianza y que al padre recibirlo, al padre impedir que este niño sufra más del el susto inicial de tener que saltar al agua, eh, conocerá que al hacer ese salto con su padre es un proceso que puede dominar. Nosotros de la misma forma tenemos a un Padre amoroso en Dios, en nuestro Señor, el Mesías Jesús, quien dio su vida por nosotros y quien compartió sus promesas y sus procedimientos con nosotros para que nosotros los hagamos, para que vivamos, como el procedimiento que se está describiendo acá y que hemos venido hablando. Y al empezarlos a practicar, nosotros sabremos que cuenta con el respaldo de Dios, que Dios nos va a fallar, que Dios nos va a... No me gusta decir Dios no nos va a fallar porque ¿quién soy yo para que Dios me cumpla o me falle a mí? Pero que Dios no va a fallar a su palabra, que Dios no va a fallar a sus promesas y que los procedimientos o los mandamientos que Dios me pida que realice son por mi bien, son demasiado buenos y son para mi bien. Al encontrar el conocimiento, el saber esta situación, mi confianza en Dios va aumentando y aumentando sin necesariamente hacer un ejercicio mental o el forzarme a creer en algo que no creo. No es así como funciona la Biblia. En el caso al que nos referimos, pues Dios había pedido que la tierra cesara
que hubiera un cese para la tierra. Y en ese cese, Dios se iba a encargar de que ellos tuvieran que comer. Y por supuesto, en ellos se atacaba la codicia en el corazón humano porque pasaban un tiempo dedicándose a Dios, pasaban un tiempo buscando a Dios, pasarían un tiempo buscando a Dios. El problema es que la codicia en el corazón humano siempre va para más y más y más y más. Y a veces no entendemos que necesitamos hacer un alto, que necesitamos detenernos, que necesitamos reflexionar, pensar, aprender a confiar en Dios, a ver cómo va la vida, hacia dónde va la vida. Por lo tanto, creo yo que este mandamiento que, repito, no se puede aplicar en nuestra tierra y no se puede aplicar ni siquiera en la tierra de Israel porque es un estado secular. En la tierra del Estado de Israel, este mandamiento sí que está para enseñarnos a confiar en Dios y que nosotros podemos transpolar las promesas que Dios nos ha hecho en otras cosas. Por ejemplo, el mandamiento del diezmar y de ofrendar, o el mandamiento de honrar padre y madre, o de incluso hacer un cese semanal en el día del Señor, o cualquier otro mandamiento que usted encuentre en la Escritura, el mandamiento de confesar al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos, en la medida en que los vamos sabiendo, nos van a generar confianza para seguir adelante. Eso me recuerda a este mandamiento. Pero vamos a continuar la lectura al versículo 19 porque todavía quiero dejar en su corazón cómo es un poquito, no pretendo hacerlo una cátedra de eso, pero un poquito cómo funcionaba la economía de Dios en la tierra de Israel. Versículo 19, entonces leemos 25-19. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Bitajón nuevamente. Pero si ustedes dicen que vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas, versículo 21, yo entonces les enviaré, entre paréntesis coloqué, ordenaré para ustedes mi bendición en el sexto año, de modo que producirá para 3 años. Y vemos aquí una promesa nuevamente, que al practicar ellos el cese de la tierra, Dios haría que viniera el incremento. La palabra bendición significa precisamente incremento. Pero antes de comentar la palabra bendición, quiero comentar la palabra que está entre paréntesis. Yo les enviaré del versículo 21. El verbo enviar en hebreo es el verbo shlach. Pero aquí no está ese verbo. Aquí está el verbo sabá, que quiere decir dar una o propiciar un orden. Propiciar un orden o dar una orden, generar una orden. En todo sentido, lo que Dios está diciendo con el verbo sabá es que Él va a ser la tierra competente o Él va a ser la bendición competente para que Él le va a ordenar la bendición, le va a ordenar al incremento para que la bendición venga sobre ellos de tal forma que tengan para comer esos 3 años, incluso semilla para sembrar el año primero del calendario nuevamente. En fin, Dios va a hacer la bendición competente y esto es una buena noticia para nosotros porque como creyentes en el siglo XXI estamos muy tentados a buscar la bendición y lo que Dios está diciendo es que Él la va a ordenar, Él la va a poner como un orden sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra bendición? La palabra bendición viene de la palabra rodilla, en el sentido de que una verajá era una persona venía, se inclinaba, se ponía de rodillas y recibía no una oración de yo te bendigo, sino que recibía algo mucho más tangible. En la mayoría de los casos, podemos ver o interpretar, tendríamos que deducir que tiene que ver hasta con la adopción. Por ejemplo, ¿recuerda usted el caso de Jacob con su hijo José cuando le trae a sus nietos Efraín y Manasés? Él los pone de rodillas, los pone sobre sus rodillas y los adopta.
La bendición más grande que Dios nos puede dar es la bendición de la adopción. Pero también el hecho de hacer la bendición competente para nosotros quiere decir que si Él ya es nuestro Padre, Él se va a hacer cargo de que no nos falte comida, de que podamos deleitarnos en Él, de que podamos conectarnos con Él sin que nos falte la comida. Claro, la herencia más importante y más grande que Dios está derramando es la herencia o la bendición de la vida eterna, de la vida eterna. Pero es que eso no va a empezar hasta en el cielo, eso ha empezado ya en nosotros porque cada uno de los que hemos creído en el Mesías, su majestad, el Señor Jesús, nosotros nos vamos o cargamos el poder de la resurrección dentro de nosotros. Dios con esta instrucción estaba ordenando a la bendición que se produce por ser sus hijos alcanzarnos. Mientras nosotros le buscamos a Él estará ordenando que esa bendición nos alcance. Mientras nosotros nos ocupamos de integrar los dos grandes asuntos, mientras nosotros nos ocupamos de conocer las promesas del Señor y guardar los procedimientos del Señor y ser obedientes en hacer físicamente los procedimientos del Señor, el Señor se va a encargar de ponerle el orden correcto a la bendición para que lo alcance, de ordenarle a la bendición para que lo persiga, como está escrito en Deuteronomio capítulo 28:2. El Evangelio señala algo muy interesante cuando dice en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice esta versión que es la 1909 Reina Valera. Querido hermano, no suframos por el pan, ni por la provisión. Guardemos la palabra de Dios. Incorporemos las promesas de Dios a nuestras vidas, pero no solo las promesas de Dios, incorporemos sus mandamientos. Hoy en día, el pueblo creyente cristiano hace un gran trabajo en incorporar sus promesas. El pueblo judío hace un gran trabajo, o por lo menos un gran esfuerzo, en guardar los mandamientos y lo que Dios está diciendo es, y en el Evangelio lo remacha bastante, hey, debemos de aprender a integrar esos dos. En ese equilibrio es que está el verdadero éxito. Yo quiero terminar la lectura del versículo 22, cuando dice, cuando estén sembrando en el 8º año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Además, la tierra no se venderá de forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes solo son extranjeros y peregrinos para conmigo. Entonces, ahora sí, para cerrar, quiero decirle que cuando Dios entregó una heredad a las 12 tribus en la conquista de Canaán por mano de Josué, Dios les dio esa tierra en administración, no en posesión. La idea era de Dios como un tipo de la Nueva Jerusalén. La idea de Dios era darles una herencia, una porción. De hecho, el Tratado Teológico de Hebreos dice que no les dio el descanso. Les dio un cierto descanso cuando les dio la tierra, porque ellos ya no eran peregrinos ni eran esclavos, ahora tenían una posesión. Pero es que nosotros las posesiones, por la pecaminosidad que tenemos, por la maldad humana, por el pecado humano, nosotros rápido se nos olvida esto y rápido queremos más y rápido podríamos tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Las malas decisiones muchas veces nos ponen en riesgo. A los israelitas, por supuesto que también. Por eso era que cuando un israelita estaba en problemas, vendía alguna porción. Pero es que la tierra no se podía vender y aquí es como así es como funciona la economía de Dios. La tierra no se podía vender permanentemente porque el título de propiedad le pertenecía a Dios. Entonces ellos tendrían que buscar a alguien que se las comprara dependiendo del número de años que todavía faltaban para el Yobel, para el año del jubileo.
Supongamos que el año del jubileo fue hace 7 años. Hoy entonces estaríamos en el año 7. Eso quiere decir que faltan 43 años para el jubileo. Si yo por malas decisiones o por lo que sea me quedo sin qué comer, pues tengo mi tierra, la puedo dar, pero solo la puedo vender por 43 años. De tal forma que lo que se venden son las cosechas, la posibilidad que el comprador tiene de mí de cosecharme, pero eventualmente 43 años, no sé si yo voy a estar vivo dentro de 43 años, pero si no, mis hijos recibirían esta herencia y la tierra volvería a ellos y ellos la podrían trabajar y así no verse comprometidos por mis malas decisiones. La tierra tenía que volver a los dueños originales, a las familias originales, y eso tiene que ver con el mundo venidero. La economía de Dios se basa en que todo es de Dios y que Él nos ha dicho cómo manejar, cómo confiar, cómo diezmar, cómo invertir, con quién hacerlo y con quién no hacerlo. Es más, si un israelita se, se atrevía a hacer esta venta con un no israelita, corría el riesgo de perder su propiedad para siempre. Por eso es que la Biblia señala la necesidad de no tener uniones en yugo desigual. La economía de Dios funciona porque Él es el dueño del universo y porque Él tiene en su haber el bien de todos y la responsabilidad de abrir su mano, como dice el Salmo 145 y como está escrito en este lado. Este lado. Perdón, es que el video me lo cambia. Ese es un extracto del Salmo 45 en donde dice, abres tu mano y llenas el deseo de todo ser viviente. Dios es bueno y Dios se preocupa por las aves, no sé si se preocupa, pero se ocupa de las aves, se ocupa de su creación. Seguramente se va a ocupar de usted. Trabajemos en la confianza y veremos una gran respuesta. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros. Quiero hacer una última celebración y es que concluimos el tercer año, el tercer libro de la Biblia por segundo año y eso me llena de mucho gozo. La próxima semana estaremos empezando la porción de Bemidbar, que quiere decir números, en el cuarto libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1 al 4:20. Gracias por sintonizarnos, que Dios lo bendiga, un fuerte abrazo, hasta pronto.